Aristóteles, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Al contrario, gracias por entablar esta comunicación. Pues si nos puede platicar en qué consiste de entrada para que todos podamos tener claro y entender a qué se refiere o en dónde está este proceso en el que se dice el gobierno de Chihuahua, pues ellos tenían derecho a estos recursos. ¿Es legal o no? ¿En qué partida, por así decirlo, se encuentran estos recursos? Con mucho gusto. Yo creo que sí es importante informar a la opinión pública, decirle que las entidades federativas tienen 3 mecanismos para recibir ingresos federales. Uno de ellos es participaciones federales, que son recursos que reciben las entidades federativas con virtud del pacto fiscal, de ese convenio que se tiene firmado entre la federación y las entidades. Y estas participaciones federales, su disposición y su destino lo determinan de acuerdo a lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal, el Congreso local, los diputados locales. ¿Cómo se determinan esos ingresos que reciben las entidades federativas? Con base a unas ecuaciones y fórmulas que están en una ley y que tienen como base la recaudación federal participable, que es la suma de todos los impuestos que pagamos los mexicanos. Ese es un primer rubro. Un segundo rubro es las aportaciones federales. A diferencia de las participaciones, las aportaciones tienen un destino específico. Es decir, se les envían recursos a las entidades federativas para que puedan pagar temas de salud, temas de seguridad pública, temas de alcantarillado, de drenaje, infraestructura, educación y algunos otros rubros. Pero todos, al igual que participaciones, están en la ley. Las ecuaciones y las fórmulas determinan cuánto le corresponde a cada entidad. Y hay un tercer mecanismo, que son mecanismos de apoyo financiero a través de convenios. Y ese es otro ramo. Y ahí no hay una ecuación ni hay una fórmula en la ley. Es decir, no está dispuesto una cantidad específica para cada entidad, de acuerdo a un decreto de presupuesto de egresos de la Federación, tampoco está establecida una fórmula en la ley, y eso se negocia en las mesas de la Secretaría de Hacienda a visita de los gobiernos de los estados. Regularmente, estos apoyos permiten darle fortalecimiento a las entidades federativas, y son par y pasos, es decir, pone un peso la entidad y pone un peso la Federación en el ánimo de crear infraestructura o algo así. En el caso que señala el señor gobernador de Chihuahua, se trata de apoyos para un cierre fiscal que se ha dado por años, por décadas, a las entidades federativas y que son las insuficiencias presupuestarias que tienen cada entidad federativa y que vienen a pedirle dinero a la Secretaría de Hacienda acompañados de un senador, de un diputado, de un líder de un partido, y a veces le condicionan a la propia Secretaría de Hacienda la aprobación o la autorización de ese recurso contra la aprobación de leyes, preceptos, etcétera, etcétera, que se tienen que resolver en el Congreso. Así es. Aristóteles, dices, es parte de una negociación, este rubro de mecanismos de apoyo, que es lo que está reclamando en este sentido el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Dices, no hay reglas, pero preguntarte, y para que nos quede todavía más claro, ¿cuál es el mecanismo, por así decirlo, legal u oficial, por lo cual se formaliza que pueda tener un estado este recurso, y si en el caso ahora entonces de Chihuahua hubo tal? No, el mecanismo es un convenio entre partes, se manifiesta la voluntad de las partes, se establecen ciertas cláusulas, se determinan los destinos, y lo lógico entender es que se trate de partidas extraordinarias que no pudieron haber sido planificadas presupuestalmente durante el año. Pero regularmente, y hay que decirlo, la mayoría de los gobiernos estatales van a pedir recursos para pagar la nómina, gratificaciones extraordinarias de fin de año, aguinaldo y pago a proveedores del gobierno estatal que no han recibido sus pagos y que antes de que cierre el año quieren recibir sus recursos, y en ese sentido es que el gobierno se acerca a la Secretaría de Hacienda. No hay una disposición de ley, no hay un decreto que obligue a entregar esos recursos en específico. Son los convenios, y los convenios están sujetos a disponibilidad presupuestaria y tienen ciertas condiciones. Si el convenio establece condiciones que no cumple el Estado, no se le entregan los recursos. Peña, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte. Oye, preguntarte, ¿tiene derecho entonces el gobernador de este estado a reclamar de esta forma estos recursos? ¿Qué va a pasar? ¿Sí van a llegar? No, no van a llegar, Brenda. Hay que decir la verdad. Son recursos que no pueden cruzar un ejercicio presupuestal. Son recursos del 2017 y ya estamos en el 2018. Ya se acabó ese ejercicio. Exacto. Segundo tema. El gobernador está en el derecho de requerir y reclamar sus 700 millones de pesos, y también está en el derecho de vincularlo con un tema de la investigación que se está haciendo a nivel estatal
por un desvío, presunto desvío de recursos que se hizo en la administración pasada y que se encuentra en un proceso jurisdiccional y del cual debemos de tener todos cuidado para que ese debido proceso no afecte la impartición de justicia y la sanción a quien pudo haber cometido una infracción. Okay. Está también en su derecho de poder vincular un tema partidario y político con esto. Hay que entrar al fondo. En primera, yo diría dos cosas ahí. Que la opinión pública entienda que estos mecanismos son discrecionales, estos mecanismos no están en la ley específicos o expresos, ¿sí? Son mecanismos poco transparentes y que lo que debería de suceder es regularlos. Oye, y que debería haber... Sí, dime. ¿Qué pasa con esto de la cuenta equivocada? Entonces, ¿qué pasa con todo esto de que no tenían la cuenta de banco correcta? Pues seguramente sucedió que dentro de las urgencias de pedir esos recursos, porque además fueron hacia finales de diciembre, se equivocaron en la cuenta y entre otras cosas, y las condiciones que estableció Hacienda, hay un argumento suficiente para no pagárselos. Ok. Aristóteles, pero en ese sentido no hay una contradicción. Preguntarte, se dice... Es oficial que está, bueno, de acuerdo con el gobernador, que hubo este convenio, que se estaba ya firmado este convenio y que los recursos tendrían que haber llegado. En su momento la Secretaría de Hacienda responde que no se les llegan esos recursos porque pues no había insuficiencia y lo que tú nos comentas va también a determinar pues si hay o no los recursos para tanto esa como otras entidades. Pero a la vez dice que sí intentaron dar este dinero, pero el número de cuenta estaba mal. ¿Qué sucede ahí? ¿No hay en realidad un trasfondo político como también señalaban? ¿Qué pasa en tu opinión? Sí hay un trasfondo político. Hay hay un enfrentamiento entre una entidad y la federación, a grado tal de que la entidad ha advertido que quiere llegar a una controversia constitucional que yo no creo que proceda, pero bueno, también están en su derecho. Y sí, también se ha contaminado políticamente y partidariamente este tema. Digo, estamos en un año de elección federal, un cambio que no es menor, y que donde el gobierno de Chihuahua ha tomado la bandera también de participar en este tema, politizando una no entrega de recursos por 700 millones que se le deben a Chihuahua en virtud de un convenio. Lo cierto es, y lo saben perfectamente, que ese convenio ya cumplió su plazo, su vigencia en 2017 y no se le van a entregar. Pero también hay otra contradicción. El gobierno estatal de Chihuahua está haciendo un combate a la corrupción frontal, serio. Yo creo que vale la pena reconocer eso, hay que decirlo, qué bueno que lo hace, y qué bueno que siga también los procedimientos en términos de ley para que se sancione a quien pudo haber cometido una infracción en términos de la propia ley. Pero también debe entender y debe explicar que el mecanismo por el cual, en la presunción de desvío de los recursos que se están investigando y que se pretenden sancionar, se utilizó este mismo medio, un apoyo vía convenios para poder, en la presunción que se tiene, desviar recursos. Ese mismo mecanismo es al que se está aludiendo hoy para recibir 700 millones de pesos. A ver, si lo que se pretende es combatir la corrupción, pues hay que combatirla de raíz, que esos mecanismos o se regulen, se transparenten y que se hagan públicos desde el momento en que se actualizan o bien que se eliminen. No puedes combatir la corrupción o combatirlo solamente a los corruptos y no las áreas proclive de corrupción como es este mecanismo. Así es, Aristóteles, qué interesante, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea, abrirnos todavía más este panorama y pues sí, hay que meter mano a este llamado a que se regulen estos mecanismos y estaremos al pendiente de lo que sucede en el caso de Chihuahua. Gracias a ustedes, muy buenas tardes.